Hola amigos de Clasificación A, es un gusto volver a hacer un video acerca de uno de estos temas que nos han hecho preguntas varias veces, que tiene que ver con las diferentes denominaciones. ¿Por qué hay tantas denominaciones en la iglesia cristiana? Y quiero comenzar diciendo que eso no es algo nuevo. Eso ha existido desde la primera iglesia, ha existido diferentes denominaciones, aunque no eran llamadas denominaciones. Tenemos desde el Nuevo Testamento, por ejemplo, la iglesia en Jerusalén, que era compuesta de judíos principalmente, y las iglesias de los gentiles, que Pablo fundó principalmente en sus viajes misioneros. Eran iglesias que tenían diferentes maneras de hacer las cosas, muy diferentes maneras de hacer las cosas. Sin embargo, lo que quiero que entiendan acerca de este tema de las denominaciones es que hay una diferencia entre principios y formas. Esas son las dos cosas que tenemos que diferenciar claramente. No puede ser confuso. Podemos pensar, es que hay tantas denominaciones, la iglesia de Dios está dividida, realmente no existe unidad. Bueno, sí existe unidad en cuanto a los principios, y las formas son diferentes. Y cuando vemos, por ejemplo, en Romanos 14, ahí Pablo lo explica claramente. Dice, hay unos que celebran los días, ciertas festividades, otros que no. Hay unos que comen ciertas cosas, otros que no. Sin embargo, ambos lo hacen para la gloria de Dios. Y eso es muy importante entenderlo, porque dentro de las diferentes denominaciones sí hay unidad. Sí existe el verdadero cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia. Y tenemos que aprender a diferenciar formas. Estilos de música, esos son formas, no principios. En cuanto al bautismo, esos son formas muchas veces, no principios. Y cuando hablamos de escatología y hablamos de cómo y cuándo será la segunda venida o cómo son los eventos que rodean la segunda venida, eso también tiene que ver no con el principio es el mismo, el que nos une. Todos creemos que Jesucristo regresará nuevamente por segunda vez y que estaremos juntamente con Él para siempre en la eternidad, que Él restaurará todas las cosas. Ese es el principio unificador de la verdadera iglesia de Cristo. El problema es cuando una denominación empieza a pensar que su manera de hacer las cosas y su manera de interpretar ciertas cosas de la Biblia que no son fundamentales, si tú no estás de acuerdo con eso, entonces tú no eres cristiano, tú eres un hereje. Eso es sectarianismo, eso es cuando se apartan del resto del cuerpo de Cristo y empiezan a acusar a los demás de no ser cristianos. Eso es muy peligroso y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. En realidad, la iglesia de Cristo sí está unida, sí es una. Y los principios que nos unen son los principios principalmente de salvación. ¿Cómo somos salvos? Y aquí es donde las 5 solas son tan útiles, porque esas solas es solo por Cristo, solo a través de Cristo, solo por fe, solo por la gracia de Dios. Solamente la Biblia es nuestra autoridad y solo a Dios sea la gloria. Esos principios, esas 5 cosas de las 5 solas sí nos unen a todos como el cuerpo de Cristo. Y entonces significa que dentro del cuerpo de Cristo hay arminianos, hay calvinistas, hay amilenialistas, hay premilenialistas, pretribulacionistas, posttribulacionistas, están los que tienen un sistema dispensacionalista de interpretar la Biblia, los que usan la teología del pacto como su base. Todo eso son diferencias que existen. Hay un cierto rango de flexibilidad dentro de los principios que no son fundamentales. Y entonces tenemos que estar de acuerdo en quién es Dios, cómo somos salvos, y también algunos aspectos del fruto, que también esos son claros en la palabra de Dios. El fruto de lo que significa ser cristiano, lo que Pablo menciona en Gálatas 5 acerca del fruto del Espíritu. Esas son cosas que están claras en la Biblia y esas cosas nos unen. Y digo todo esto porque dentro de todas las denominaciones hay todas estas denominaciones, presbiterianos, bautistas,
anglicanos, luteranos, pentecostales. Hay gente que son parte de la verdadera iglesia de Cristo. Hay gente que no es parte de la verdadera iglesia de Cristo. Y digo eso porque la denominación no es la que te salva. Es la fe en Cristo Jesús la que te salva. Es la fe en Él solamente el principio sobre el cual está edificada la iglesia de Jesucristo. Y entonces creo que la iglesia de Dios realmente sí es una, sí está unida, y tenemos que entender eso y buscar ese tipo de unidad y ese tipo de humildad al entender que la manera de una denominación de hacer las cosas no es la única manera y que la iglesia de Cristo es más grande que eso. Así que, ¿por qué hay tantas denominaciones? Porque es parte del plan de Dios, que haya diversidad en medio de la unidad y que esas dos cosas formen parte de lo que es la esposa de Cristo. Gracias por acompañarme otra vez y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Gracias.